La gestión económica del Gobierno Nacional ha utilizado entre los años 2004 y 2010 esquemas de acuerdos de precios con el sector privado para combatir la inflación. A. Busque algún artículo digital que ejemplifique este punto. B. Fije su posición al respecto utilizando como argumentos los conceptos vistos y proponga un debate a sus compañeros de cursada. Sugerimos para esta actividad utilizar publicaciones virtuales de empresas de noticias conocidas o de organismos, instituciones o fundaciones que tengan cierta trayectoria. El control de precios es el mecanismo por el cual las autoridades gubernamentales imponen montos determinados para los precios de bienes y servicios dentro de un mercado determinado. Tal lo expresa el cronista Juan Cerruti en la nota del Cronista del día 2 de diciembre de 2005. El 1 de diciembre de 2005 se crea un nuevo programa de precios con supermercados, luego de que la inflación se duplicara el año anterior, llegando al 12,3%. El programa duraría 3 meses originariamente, pero se prorrogó por todo el 2006. Durante ese año, la inflación cae un 9,8%. En 2007, el gobierno interviene el INDEC, lo que provoca una pérdida de credibilidad. Aún así, la inflación se siguió incrementando a pesar de los intentos del gobierno por estabilizarla, debido a los gastos excesivos. Como vimos, las intervenciones del Estado han sido simples paliativos y o parches que se ha hecho a la economía. El sistema de control de precios habría funcionado si no se hubieran incrementado los gastos en otras áreas. A modo de ejemplo, dejo el siguiente link que da cuenta de ello y grafico el crecimiento porcentual del IPC durante los años estudiados. Como vemos en el artículo de ámbito, donde se analizan los acuerdos de precios en algunos productos, algunos de ellos el precio de mercado ha quedado por debajo del precio de equilibrio y en algunos casos debajo del costo. Esto generó exceso de demanda y desabastecimiento. Los productores se retiraron del mercado y los demandantes no podían acceder a estos productos. Ante esto, el Estado intervino compensando económicamente a los productores para que pudieran llevar productos al mercado. Esto solo generó más gasto público y en los artículos que el gobierno no intervino compensando a los productores, se incrementó su precio hasta llegar nuevamente al precio de equilibrio. Analizando desde el punto de vista de la teoría neoclásica, el acuerdo de precios contradice el axioma de atomicidad del mercado, dado que los actores del mercado son tan pequeños que sus decisiones no mueven el mercado. Se estaría queriendo resolver un problema macroeconómico desde la microeconomía y desde un sector muy pequeño de la economía, que podía adquirir esos productos. Otro de los axiomas que contradice es el de la transparencia. En el mercado no intervienen más que el oferente y el demandante. Al fijar precios máximos, el gobierno se involucra en esto último. Por último, el axioma de homogeneidad no se cumple, ya que los productos alcanzados por el acuerdo de precios dejan de ser iguales ante todos los consumidores. Incluso los productores han bajado la calidad de sus productos para reducir los costos y sostener los precios bajos. En conclusión, el acuerdo de precios generó gasto público y solo fue un paliativo a la mala situación económica del país. Punto 2. El auge de las cámaras digitales funde el negocio de Kodak. El descenso de los precios de las cámaras digitales en los últimos 2 años, 25%, provocó un descenso del 40% en la facturación de carretes para cámaras convencionales. A. ¿Cuál es la elasticidad cruzada de la demanda de carretes respecto del precio de las cámaras digitales? B. ¿Qué tipos de bienes son? Elasticidad cruzada de la demanda, variación porcentual de la cantidad demandada del bien X dividido la variación porcentual del precio del bien Y. 0,4 dividido 0,25 nos da un resultado de 1,6. En este caso la elasticidad cruzada es positiva ya que el resultado es mayor a 0. Punto B. ¿Qué tipos de bienes son? Las cámaras digitales y los carretes de las cámaras convencionales son bienes sustitutos, ya que satisfacen una misma necesidad y dependen de la demanda que tenga una con la otra. Además, la elasticidad cruzada es positiva, es decir, mayor a 0, que es otra forma que nos permite definir a los bienes sustitutos.
En este caso se produjo un descenso en los precios de las cámaras digitales, provocando un descenso en la facturación de los carretes para cámaras convencionales. Al subir la demanda de cámaras digitales, ya que el precio bajó, disminuye la demanda de carretes para cámaras convencionales. Otros ejemplos de bienes sustitutos que podemos encontrar son el aumento de la nafta, provoca un aumento del consumo del GNC, el aumento de la carne provoca una caída de su consumo, subiendo la demanda de cerdo y pollo. Vamos a analizar el caso de que el gobierno intenta definir la conveniencia de abrir el mercado de una nueva insulina que produce tanto el país como el extranjero y cuyo precio de equilibrio interno es más elevado al precio internacional. Como podemos ver en el gráfico, 1 es el mercado antes de abrir la importación. Trazamos la curva de oferta, la curva de demanda. La curva de oferta va a ser siempre de pendiente positiva porque a mayor precio los oferentes van a querer vender más cantidad. Y la curva de demanda va a ser con pendiente negativa, ya que a mayor precio va a haber menos cantidad demandada. Donde se cruzan estas dos curvas, es decir, en la intersección, se produce el equilibrio de mercado. En este punto tenemos un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio, que es en donde el mercado se vacía. Es decir, que todos los oferentes que quieran vender a ese precio van a vender todos sus productos y todos los demandantes que quieran adquirir esa cantidad de productos a ese precio van a tenerlos disponibles. En el cuadro número 2 podemos ver el mercado después de abrir la importación de insulina. En este caso, el precio internacional es menor al precio de equilibrio, por lo tanto, va a haber menos oferta porque va a haber menos productores dispuestos a vender a ese precio, pero va a haber más demanda porque al bajar el precio, la demanda aumenta por la ley de demanda, entonces más consumidores van a querer adquirir ese producto. En este mercado vemos que hay exceso de demanda, que es la diferencia entre la cantidad demandada y la cantidad ofrecida del mercado. Esto va a producir escasez de un producto. Eventualmente, la escasez tiende a revertirse aumentando los precios. Es decir, no hay en el mercado, van a aumentar los precios. En los cuadros números 3 y 4 vemos la comparación de los excedentes del consumidor y del productor antes y después de abrir la importación. Después de abrir la importación, se vio reducido el excedente del productor y aumentó el excedente del consumidor. Esto queda demostrado ya que los productores que estaban dispuestos a vender por debajo del precio de equilibrio ahora van a tener menos utilidades. Y los consumidores que estaban dispuestos a pagar mayor precio que el precio de equilibrio, ahora van a tener un ahorro más grande cuando adquieran el producto. La suma total de los excedentes después de abrir la importación resulta mayor, ya que se agrega el triángulo de las importaciones, esa área nueva que resulta de la intersección del precio internacional con la curva de demanda. Es decir, a los mismos triángulos que teníamos inicialmente se le suma otro triángulo, por lo tanto la superficie va a ser mayor que la del mercado antes de abrir la importación. Esto genera bienestar, ya que se ha incrementado la suma de los excedentes. No significa que este bienestar sea en favor o en contra de ninguno, solo le interesa al mercado que los excedentes hayan aumentado.